Hola a todos, esta es la primera entrega de una serie de videos que estaré realizando sobre Tailwind CSS. Tailwind CSS es básicamente un framework que nos va a facilitar herramientas para construir interfaces de usuario basado en el lenguaje CSS. Tailwind, como su página lo indica, es un framework que nos va a facilitar clases de utilidad. Estas clases de utilidad nos van a permitir hacer cierto tipo de combinaciones para construir nuestros propios componentes y hacer también interfaces de usuario completas. A diferencia de otros frameworks como Bootstrap, por ejemplo, que ya nos ofrecen componentes precreados, Tailwind nos va a permitir crear nuestros propios componentes a través de estas clases de utilidad que les he comentado. Además de eso, nos va a facilitar clases también para construir sitios responsive y también tener distintas posibilidades, por ejemplo, los temas. Podemos tener un tema claro o un tema oscuro. Para empezar a trabajar con Tailwind, acá desde su página principal, que es tailwindcss.com, podemos ir directamente a la documentación y nos va a mostrar las distintas maneras que podemos trabajar con Tailwind. Las maneras más conocidas cuando estamos iniciando en el desarrollo web es a través de un CDN, que es básicamente añadir a nuestra página web un enlace que nos trae la librería completa. En este caso vamos a trabajarlo a través del CLI, que es una línea de comandos que nos va a permitir instalar Tailwind localmente en nuestro equipo y dentro de nuestro proyecto para de esa manera tener mucho más control sobre la librería. Al trabajar nosotros a través del CLI vamos a poder personalizarla, vamos a poder extenderla a través de plugins y algo supremamente interesante es que nuestros archivos finales van a ser mucho más pequeños. Ese proceso lo vamos a revisar durante las entregas que estemos haciendo. Entonces, para nosotros trabajar a través del CLI, vamos a necesitar un entorno de trabajo o un entorno de desarrollo. En este caso, Tailwind, hacer un framework basado en JavaScript, vamos a correr o a ejecutar todo este entorno a través de Node.js. Entonces, si no conocemos Node.js, no nos preocupemos porque, digamos, todas las tareas las va a realizar directamente los comandos de Tailwind. Lo que necesitamos es el entorno para que se ejecute. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si ya tenemos disponible Node.js? Es muy fácil. Voy a buscar aquí una consola y simplemente vamos a escribir aquí en la consola node-version. Si se fijan, en este caso node no se reconoce como un comando interno del sistema. Quiere decir que en este caso yo no tengo instalado Node.js. Entonces, ¿cómo hacemos para instalarlo? Es bastante fácil. Vamos simplemente a Google, coloquemos Node.js, entramos aquí a este primer resultado que obtenemos y fíjense que directamente en la página principal tenemos opciones de descarga. Entonces, aquí tenemos dos opciones que nos está mostrando la página oficial de Node. Uno es la versión 18 o 17 y al final nos dice LTS, y tenemos otra opción que es la 20.6 que dice que es la actual. Siempre tenemos nosotros como esas ganas de estar siempre actualizados y queremos tener siempre las últimas versiones, pero en un entorno de desarrollo se recomienda mejor tener un entorno o unas versiones estables. Entonces, cuando encontremos para cualquier paquete o para cualquier herramienta que tenemos la posibilidad de trabajar la LTS, escojamos siempre esa opción, porque LTS significa Long Term Support, es decir, que vamos a tener soporte a largo plazo, como lo indica aquí la propia página de Node.js. Eso quiere decir que una vez nosotros instalemos esta versión de soporte de largo plazo, vamos a seguir recibiendo actualizaciones para cubrir de pronto alguna vulnerabilidad que se tenga o para corregir errores de la herramienta. Entonces, en este caso, vámonos por la versión LTS, que es la más estable. Entonces, simplemente la descargamos
es un archivo que no pesa demasiado y simplemente vamos a ejecutar aquí el instalador a través de el wizard o del asistente de instalación. Simplemente aceptamos aquí la licencia, le damos continuar, continuar y eso sería básicamente todo. Al final instalar y él hace todo el proceso de instalación del paquete como tal. Listo. Entonces aquí ya está terminando todo el proceso de instalación y simplemente tenemos que esperar a que este proceso finalice. Entonces ya aquí en este caso ha finalizado el proceso, le doy al botón finalizar y vamos a revisar si ahora tenemos instalado el Node.js para continuar con la instalación y la creación del proyecto para Tailwind. Entonces si regresamos aquí a la consola y colocamos nuevamente acá Node-version, vamos a notar lo siguiente, y es que aún no se reconoce, aunque ya hicimos la instalación. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos que cerrar nuestro terminal, abrir nuevamente una instancia del terminal para que ese nuevo paquete o esos nuevos comandos que se instalaron a través de Node.js pues ya estén disponibles. Entonces, si colocamos ahora Node-version, tenemos que nos devuelve la versión 18.17. Entonces, ya tenemos un entorno de desarrollo instalado dentro de nuestro sistema. Ahora, como necesitamos utilizar Tailwind y dijimos que vamos a hacer una instalación, vamos a necesitar un manejador de paquetes. Cuando nosotros instalamos Node.js, automáticamente se instala un manejador de paquetes llamado npm. Vamos a entrar aquí, npm, a Google, y nos fijamos que el primer resultado es npm.js.com. Entonces, este sitio web que estamos viendo aquí aloja una gran cantidad de repositorios o de paquetes para JavaScript, CSS y otros lenguajes. Es uno de los repositorios de paquetes más grandes del mundo en este momento. Entonces, esta página que tiene alojados estos paquetes, podemos acceder a ellos a través de la consola, a través, como les decía, del manejador de paquetes de npm, que inicialmente se llamaba Node Package Manager, pero si se fijan, aquí me coloca, por ejemplo, November Papa Mike. Cuando ustedes entren, seguramente les va a mostrar un nombre distinto. Esto es para, digamos, desligar un poquito de que npm solo sea Node.js o JavaScript, sino que ya ahora tenemos un ecosistema mucho más grande. Entonces, ¿cómo podemos acceder a este repositorio que tenemos acá? Podemos hacerlo directamente de esta página. Podemos buscar el paquete que estemos buscando. Entonces, fíjense que el buscador me bota aquí el Tailwind CSS, me muestra la documentación y bueno, me muestra también el repositorio de GitHub y la documentación correspondiente. Entonces, vamos nosotros a guiarnos con la documentación oficial de la página de Tailwind. Vamos a abandonar por el momento la página de npm. Entonces, como les decía, dentro de la plataforma npm están los repositorios, pero aquí con Node.js yo tengo el manejador de paquetes que se llama igual. Entonces yo puedo verificar a través de este comando npm-version y obtenemos una respuesta que tenemos la versión 967. Listo. Entonces ya sabemos que siempre que instalemos el Node.js vamos a tener también instalada también una versión de npm. Existen otros manejadores de paquetes como pnpm o como yarn o hay otros paquetes, pero por el momento con este tenemos suficiente para trabajar. Entonces, si regresamos a la página de Tailwind, estábamos aquí ya en la parte de Get Started y está seleccionada aquí la opción, la pestañita de Tailwind CLI. Entonces, aquí nos va a mostrar el paso a paso de qué comandos tenemos que ejecutar para nosotros poder tener instalado Tailwind CSS. Entonces, aquí nos está mostrando directamente la instalación del framework, pero para tener, digamos, un orden sobre nuestro proyecto, vamos a realizar primero un par de pasos
iniciales. Entonces voy aquí a mi consola, voy a dirigirme a la carpeta del escritorio, voy a revisar aquí, tengo el dir, entonces voy a dirigirme a el desktop, que es mi escritorio en esta máquina. Si se fijan, estoy trabajando con una máquina virtual que se llama espacio aislado de Windows o Sandbox, que si no lo conocen, voy a dejarles aquí el enlace para que vayan al video que ya tengo grabado de cómo activar esta característica dentro de Windows 11. Entonces voy a ir aquí a la carpeta del desktop. Ya estoy dentro del escritorio de esta máquina virtual y voy a crear una carpeta. Entonces voy a colocarle así, que se llame Tailwind. Si ustedes de pronto no tienen mucho manejo de la consola y no quieren realizar estos pasos, pueden hacerlo a través del explorador de archivos de Windows, crean su carpeta y luego con la consola van a ingresar a esta carpeta. Entonces, ¿cómo accedo a esa carpeta que he creado yo, por ejemplo, a través del explorador de archivos? Entonces voy a ir aquí a mi explorador de archivos, al escritorio, y supongamos que ustedes dieron aquí normalmente clic derecho, nueva carpeta, y se ha creado aquí el Tailwind. Entonces puedo entrar acá y para abrir la consola que esté ya dentro de esta carpeta, les voy a mostrar una manera bastante fácil de poder hacer eso. Entonces vamos aquí a la barra de direcciones del explorador de archivos, selecciono y aquí voy a colocar CMD. Entonces, si doy CMD y Enter, fíjense que él me abre una consola apuntando directamente a la carpeta que tengo para el proyecto que vamos a hacer. Entonces, de esta manera pueden trabajarlo y digamos que no van a tener que ejecutar tantos comandos dentro de la consola. Entonces voy a regresar a la consola que anteriormente tenía abierta. Voy a limpiar la pantalla y entonces voy a inicializar un proyecto. Entonces, cuando estamos trabajando nosotros con el entorno de Node.js, podemos inicializar un proyecto a través de npm. Entonces, el comando es npm init. Cuando nosotros ejecutamos directamente este comando, vamos a tener un asistente de configuración. Son unas preguntas bastante básicas que lo vamos a revisar, pero cuando ya tengamos un poquito más de experiencia con esto y no queremos responderle al asistente, podríamos colocar aquí npm-y. Eso quiere decir que le va a decir que sí a todo para que él me cree directamente todos los nombres y las cosas que él configura. Pero como esta es nuestra primera vez ejecutando o configurando un proyecto a través de npm, pues vamos a responderle aquí al asistente. Entonces simplemente con npm init doy enter y se va a empezar a ejecutar aquí el asistente. Entonces lo primero que me está preguntando acá es, bueno, fíjense que aquí cometí un error. Estoy dentro de desktop, entonces voy a darle aquí control C para eliminar el asistente, ¿cierto? Y voy a entrar, cd, a la carpeta de Tailwind para que el archivo de configuración me quede dentro de la carpeta del proyecto. Entonces voy a entrar a la carpeta Tailwind y voy a limpiar pantalla. Y fíjense que ahora sí la ruta está apuntando a mi escritorio dentro de la carpeta Tailwind. Siempre estemos muy pendientes de qué ruta estamos ejecutando los comandos para luego no tener resultados inesperados. Entonces voy a repetir acá nuevamente. Un pequeño tip es que aquí dentro de la consola, si yo presiono las flechitas del teclado, por ejemplo en este caso hacia arriba, puedo ver el historial de comandos que ya he realizado. Entonces en este caso voy a buscar hasta encontrar aquí npm init y doy nuevamente enter. Entonces lo primero que me va a preguntar aquí el asistente es el nombre del paquete. Bien, entonces en este caso entre paréntesis él ya me coloca un nombre que es el mismo nombre de la carpeta en donde estoy ubicado. Si quisiera tener este nombre por defecto, simplemente doy un enter o puedo escribir un nombre adicional y doy un enter y él va a tomar este nombre que estoy ingresando. En mi caso yo quiero que se mantenga el Tailwind.
Ahora me dice una versión. Aquí me sugiere la 1.0.0, esto basado en las versiones semánticas. Y en este caso podríamos dejarlo así, o por ejemplo, hagamos el ejercicio de cambiar el valor por defecto que trae aquí, entonces iba a colocar 0.0.1. Listo, entonces doy Enter y él va a tomar ese número de versión. Va a pedir luego acá la descripción, entonces este es mi primer proyecto con npm y Tailwind. Si no queremos colocar una descripción, simplemente dejamos en blanco y damos Enter y no pasa absolutamente nada. Entonces, coloco acá. Como estamos en un entorno de desarrollo basado en Node.js, él me va a pedir siempre un archivo de entrada o el entry point. Él me sugiere ahí el index.js. Eso no tiene ningún problema si le coloco otro nombre, porque ahorita que ejecutemos la instalación de Tailwind, ya los pasos que vamos a realizar nos va a indicar cómo hacemos para que se cargue mi proyecto. Entonces, este archivo no tiene, digamos, repercusiones si dejamos el nombre que está aquí. Voy a dejarlo así como está. Me pide un comando de testeo. Como no vamos a hacer testing, entonces simplemente doy un Enter para continuar. En este caso tampoco tenemos un repositorio de Git. Si de pronto les parece chévere que revisemos algo de Git, pueden comentar y hago unos videitos sobre el uso de Git. Entonces no tenemos repositorio hasta el momento. Keywords, estas son palabras claves que se utilizarían en llegado caso de que este paquete o este proyecto se publicara dentro de la plataforma de NPM. En este caso, como no vamos a publicarlo, entonces no vamos a colocar palabras claves. El autor, podemos colocar aquí nuestro nombre o podemos dejarlo así en blanco. Entonces voy a colocar aquí BDW Code, es el autor. Y una licencia. Esta licencia también va pensada por si vamos a publicar nuestro paquete en la plataforma de NPM. Aunque yo nunca los publico o hasta el momento no he publicado ninguno, pues yo acostumbro a colocar aquí la licencia de MIT. Y ya esas son todas las preguntas que tenemos que responderle al asistente. Entonces fíjense que aquí nos está mostrando un resumen de las cosas que hemos ingresado. Nos dice que si esto está correcto, le decimos que yes, que es lo que está ahí preseleccionado, simplemente con un enter confirmamos y saber que podemos modificar toda esta información posteriormente. Entonces voy a dar un enter para confirmar y ya tengo inicializado o tengo mi archivo de configuración para el proyecto que ahorita vamos a realizar a través de la documentación que nos entrega Tailwind. Entonces ya lo que nos queda ahora es venir a la configuración de Tailwind y seguir los pasos que nos indican allí. Entonces, en este caso quiero mostrarles qué ocurrió con el proyecto o la carpeta que tenemos acá después de haber ejecutado la inicialización y que el asistente me hiciera las preguntas. Entonces, fíjense que dentro de la carpeta Tailwind me ha creado un archivo package. Esto es package con extensión JSON, que normalmente se pronuncia JSON. Entonces tenemos ya un package.json dentro de la carpeta. Entonces si queremos revisar qué tiene este archivo de acá, entonces simplemente podemos abrirlo en nuestro editor de código favorito. En mi caso es Visual Studio Code, entonces podríamos abrir Visual Studio Code y arrastrar esta carpeta hasta el Visual Studio Code. ¿Listo? Que es lo que comúnmente hacemos. Pero les quiero mostrar que cuando nosotros instalamos el Visual Studio Code, en esta máquina ya lo tengo instalado, entonces él me habilita también un comando para poder abrir el editor. Entonces, como ya aquí dentro de la consola estoy apuntando a la carpeta del proyecto, yo puedo ejecutar aquí este comando code espacio punto para que me abra Visual Studio Code apuntando o con la carpeta abierta ya en la ruta en la que estamos ubicados. Entonces doy un enter y automáticamente me abre el Visual Studio Code. Listo. Y si nos fijamos, tenemos aquí abierto la carpeta del proyecto y el archivo que les comentaba que es el package.json. Entonces voy a seleccionarlo acá y
Este archivo lo que contiene es toda la configuración del proyecto y toda la información que nosotros ingresamos a través del asistente. Entonces aquí podríamos modificar cualquiera de estas opciones que tenemos aquí y vamos entonces a poder actualizar algún dato si lo ingresamos de manera errónea o por si le dimos la opción de que no tenga el asistente, entonces yo puedo rellenar luego manualmente toda esta información. Entonces voy a ocultar este minimapa que no me agrada y entonces ya tenemos aquí este archivo de configuración. Entonces este archivo es importante porque aparte de que tenemos aquí pues algunos datos del proyecto, aquí se va a ver reflejado también ahora que trabajemos con Tailwind, qué dependencias va a tener mi proyecto y también vamos a realizar unos scripts para digamos facilitar un poco la tarea de ejecutar el entorno para poder trabajar con Tailwind. Entonces como ya tenemos esto acá, vámonos nuevamente a la documentación de Tailwind CSS y ahora sí vamos a ejecutar los comandos que nos está indicando la documentación oficial. Recordemos que vamos a trabajar con el CLI o con la interfaz de comandos. Perfecto. Entonces, lo primero que nos dice acá es que vamos a trabajar con Tailwind CSS y por eso vamos a hacer un proceso de instalación. Entonces, voy a venir aquí a la consola, pego este comando y les voy a explicar qué ocurre acá. Entonces, siempre que vayamos a ejecutar alguna tarea que involucre a npm, vamos a tener que colocar la palabra como tal o el comando npm. Luego le vamos a decir qué acción va a realizar. En este caso, un install. Si yo no quiero escribir la palabra completa, podemos hacerlo de forma resumida colocando simplemente la i. Hace exactamente lo mismo. Entonces, estamos diciendo a npm que quiero instalar algo. Entonces, ese algo se llama Tailwind CSS. Perfecto. Ahora, ¿qué significa esta bandera, este flag o esta opción de acá? Dice "-d". Entonces, cuando nosotros con npm o cualquier otro manejador de paquetes hacemos instalaciones, tenemos dos tipos de instalaciones. Una instalación que es una dependencia directa del proyecto o una instalación que es una dependencia de desarrollo. Entonces, en este caso tenemos acá un "-d" porque esta instalación solo la vamos a requerir cuando estemos en modo desarrollo. Cuando ya hagamos ya el build o la publicación de nuestro proyecto, no vamos a requerir de la librería, la instalación como tal, porque se va a generar automáticamente el archivo CSS con todos los datos y las clases que requerimos. Entonces ya sabemos que este "-d" es porque es una dependencia de desarrollo que vamos a tener. Entonces le damos Enter. npm aquí lo que hace es se conecta directamente a internet, a la plataforma que les mostraba de npm, busca el paquete con este nombre que está acá y me trae todos los archivos a mi carpeta local. Listo. Entonces fíjense que aquí me dice que terminó la tarea en 13 segundos y me ha instalado una cantidad considerable de paquetes. Esto es porque estamos trayéndonos el proyecto de Tailwind que nos va a permitir personalizar, que nos va a permitir configurar y que nos va a permitir la optimización del mismo. Entonces, por eso me instala tantos paquetes, porque se trae el código fuente y las dependencias que tiene todo el proyecto de Tailwind. Listo. Entonces, vamos a revisar qué pasó en nuestro proyecto. Regresemos aquí al Visual Studio Code y ha ocurrido un par de cosas sobre nuestro proyecto. Entonces, lo primero que podemos observar es que fíjense que el archivo package.json ha sido modificado. Ahora tenemos acá una nueva propiedad que se llama devDependencies y me dice que esta devDependency, es decir, la dependencia de desarrollo, dependemos de Tailwind CSS y en este caso me ha traído la versión 3.3.3. Listo, entonces ya cuando nosotros vayamos a ejecutar nuevamente el proyecto o vamos a hacer una instalación en otra máquina, entonces ya podemos nosotros saber que tenemos una dependencia de desarrollo que es Tailwind CSS y podemos recuperar la instalación si nosotros nos cambiamos de máquina o estamos sobre, digamos, una instalación nueva que vayamos a hacer de este proyecto en particular. Entonces, primero, esta dependencia de desarrollo que se ha agregado.
Lo segundo, fíjense que tenemos acá un packagelog.json. Esto es un archivo que se genera automáticamente y que nosotros no tenemos que modificarlo para nada. Esto lo que hace es básicamente le permite a npm verificar que todas las instalaciones y las dependencias estén correctas. Entonces esto lo va a manejar directamente npm. Si nosotros modificamos algo de acá, es posiblemente que se generen algún tipo de inconveniente con nuestro proyecto. Entonces, si tenemos este archivo packagelog.json, no lo modifiquemos, dejemos que npm se encargue de trabajar con él. Y lo siguiente que ocurrió aquí con nuestro proyecto, fíjense que tenemos una carpeta que se llama Node Modules. Entonces, esta carpeta Node Modules, fíjense que aquí tienen todos los paquetes que se instalaron cuando se hizo la instalación de Tailwind. Aquí está la carpeta del Tailwind como tal, ¿cierto? Y a ver, aquí está el Tailwind CSS, aquí está pues todo el código fuente de la librería y el resto de carpetas, como les comentaba, son dependencias internas que tiene el proyecto de Tailwind. Entonces, esta carpeta de Node Modules siempre va a contener todos los paquetes que vamos a necesitar para nuestro desarrollo y que solo es necesario cuando estamos desarrollando. Ya cuando se haga la publicación del sitio o del proyecto, pues esa carpeta Node Modules por lo general no va a estar a menos que tengamos una dependencia directa del proyecto. En este caso, nosotros no tenemos una dependencia directa, sino una dependencia de desarrollo. Listo. Entonces, esto que tenemos acá y que les decía que esto nos va a permitir luego hacer una instalación del proyecto es por lo siguiente. Si en este caso yo quisiera llevarme este código para otra máquina o lo quiero compartir con alguien, entonces yo le voy a compartir simplemente el package.json y todos los archivos que yo haya creado manualmente para el proyecto. El archivo de packagelog.json y la carpeta de Node Modules no es necesario compartirla, porque para eso tenemos este archivo de configuración. Este archivo y esta carpeta las puedo recuperar luego a través de npm nuevamente. Entonces vamos a hacer ese proceso. Supongamos que yo ya tengo algunos archivos acá y quiero compartir este proyecto con alguien más, pero no le voy a compartir el Node Modules porque normalmente son digamos, muchas carpetas con muchos archivos pequeños y copiar todos estos archivos va a tardar demasiado. Y también se nos puede presentar el problema que si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en este caso estoy en Windows, pero alguien luego lo va a trabajar en Mac o en Linux o incluso en una versión distinta de Windows 11, le puede presentar algún tipo de inconveniente. Porque cuando se están instalando los paquetes, ciertos paquetes hacen una compilación y esa compilación va amarrada al sistema operativo. Entonces, si yo comparto también esa carpeta Node Modules y alguien lo abre con un sistema operativo distinto, es probable que se presenten algunos inconvenientes. Entonces, siempre vamos a compartir nuestros proyectos sin el package log, o si lo queremos compartir, el package log no hay ningún problema, pero el Node Modules no es necesario hacerlo y tampoco se aconseja. Entonces, en este caso, fíjense, voy a eliminar aquí el Node Modules y supongamos aquí, bueno, yo voy a tener aquí un index.html, por ejemplo. Eso ahora con lo que hagamos con la documentación de Tailwind va a cambiar esta estructura, pero para mostrarles qué ocurre acá. Entonces digamos que este es mi proyecto, ¿cierto? Yo quiero compartirlo con alguien más y alguien más me va a ayudar con el desarrollo. Pero pues él va a necesitar obviamente toda la librería y las dependencias que tenga este proyecto. Entonces como yo le compartí solo estos tres archivos, o el package.json y el HTML nada más, el log no es necesario, entonces yo puedo recuperar esa carpeta de Node Modules de la manera siguiente. Estando dentro de la carpeta donde yo descomprima o tenga guardados estos archivos que compartí, yo puedo decirle a npm que haga una instalación. Ya sabemos que la versión reducida o acortada es simplemente npmi. En este caso, cuando yo le doy npmi y no le digo qué paquete quiero instalar ni de qué manera, entonces npm lo que hace es buscar en la raíz de esta carpeta el archivo package.json. Y el package.json aquí le va a indicar que va a tener una dependencia de desarrollo que se llama Tailwind CSS o todas las que yo tenga aquí listadas. Puede ser una dependencia de desarrollo o una dependencia directa.
Entonces él va a escanear este archivo y va a hacer la instalación correspondiente de los paquetes que se encuentran allí listados. Entonces eso es lo que voy a hacer. Doy el npmi, enter, y él escanea y me trae nuevamente todos los archivos que se requieren. Entonces en este caso fíjense que he recuperado el node modules y todas las carpetas que se encontraban allí porque son dependencias de la librería. Fíjense que esta vez la instalación fue mucho más rápida porque ya al ejecutar por segunda vez o más veces la instalación, todos estos paquetes se van a ir cargando desde la caché local de la máquina. Entonces, ya conociendo esto, vamos ahora sí a hacer, digamos, la continuación de los pasos que nos indica aquí la documentación de Tailwind. Entonces, ya instalamos de manera como dependencia de desarrollo la librería como tal. Ahora nos está diciendo que ejecute este comando. Entonces, vamos a copiarlo y ya revisamos qué significa esto. Entonces, vengo aquí a mi consola y voy a pegar esta instrucción o este comando. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente. Fíjense que habíamos dicho que para ejecutar tareas de NPM, pues vamos a trabajar NPM como tal. Pero acá esto está distinto. Dice NPX. Entonces, siempre que encontremos la X aquí al final, quiere decir que vamos a ejecutar una tarea local. Entonces, Tailwind, cuando hicimos la instalación, me ha instalado también unos comandos específicos de la librería. Entonces con npx le estamos diciendo que localmente dentro de mi proyecto voy a ejecutar comando de Tailwind CSS. Entonces Tailwind ahora también es un comando interno porque la librería me ha instalado también este comando. Y para Tailwind le voy a decir que haga la inicialización a través del init. Así como con npm init inicializamos un proyecto dentro del entorno de Node.js, ahora le vamos a decir a Tailwind CSS que inicialice un proyecto. Entonces voy a darle enter, él va a ejecutar la tarea y fíjense que la inicialización básicamente es crear un archivo de configuración específico para Tailwind que se llama tailwindconfig.js. Entonces regresemos al editor de código y aquí tenemos nuestro archivo de configuración que en este momento está indicadas las propiedades que tiene, pero falta añadir las configuraciones determinadas que ya la documentación nos va a ir indicando. Entonces regresemos a la página de Tailwind. Ya hicimos este paso de inicializar un proyecto Tailwind y ahora nos dice que tenemos que configurar los archivos para las plantillas. Entonces aquí iluminado o resaltado está qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dentro del archivo tailwind config.js, esta línea de content la vamos a copiar y a pegar dentro de nuestro archivo de configuración. Entonces este content lo reemplazo por lo que nos está indicando la configuración, que básicamente lo que está diciendo es que el contenido de mi proyecto va a estar dentro de una carpeta source src y que busque en carpetas y subcarpetas que estén dentro de esta carpeta a su vez con cualquier nombre y con extensión HTML y JS. Es decir, nos está sugiriendo que vamos a tener una carpeta src y Tailwind a través de su entorno y su línea de comando va a verificar cualquier carpeta y cualquier archivo con extensión HTML y JS para revisar los cambios y mostrarme los resultados. Entonces le doy aquí guardar y continuamos con la configuración. Entonces nos dice ahora que el paso 3 es añadir las directivas de Tailwind dentro de un archivo CSS. Entonces fíjense que aquí nos está sugiriendo que dentro de una carpeta src tengamos un archivo que se llame input.css y que dentro de ese archivo copiemos estas tres directivas. Entonces voy a copiar, voy a crear aquí la carpeta que nos está sugiriendo que es la src y dentro de src me está pidiendo que tenga una input.css. Yo puedo tener aquí como nombre cualquier otro,
no necesariamente el input, pero vamos a seguir como la convención que nos da aquí la documentación oficial. Entonces ya dentro de src tengo un archivo que se llama input y ya he pegado las tres directivas de Tailwind como tal. Fíjense que aquí el editor nos dice que hay un problema, es un warning, es decir, nos está diciendo que no conoce esta regla. Esto es porque, pues, al reconocer que es un archivo .css, el @tailwind no existe como propiedad de CSS, pero no vamos a tener ningún problema porque el mismo entorno de Tailwind se va a encargar de traducir esto y hacer la tarea que tiene que hacer. Entonces no nos preocupemos por este warning que nos aparece acá. Continuemos entonces en la parte de la documentación. Nos dice que paso número 4, vamos a ejecutar el proceso de construcción de Tailwind. Entonces esto es un comando que nos va a permitir que Tailwind revise los archivos HTML y CSS que tengo dentro de la carpeta src y que me va a botar un resultado para poder, digamos, trabajar con las clases que esté utilizando en ese momento. Entonces, fíjense que es un comando bastante largo y nos dice que lo ejecutemos directamente sobre la consola. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle simplemente copiar. Yo podría directamente sobre la consola pegar y ejecutar este comando, pero vamos a hacerlo de una manera distinta aprovechando las cualidades que nos brinda NPM y el entorno de desarrollo de Node.js. Entonces, ya una vez copiado este comando, vamos a venir acá a nuestro proyecto en el editor y vamos a dirigirnos a nuestro archivo package.json. Entonces, fíjense que aquí el package.json tiene una sección que se llama script. Entonces, un script es una tarea que yo puedo ejecutar a través de la consola y que npm me va a permitir colocarle una especie de nombre o de alias para poder trabajarlo de una manera más fácil y no tener que yo recordar el comando, que en este caso, como se dieron cuenta, es bastante largo. Entonces, para reducir esto, vamos a hacer lo siguiente. Como en este caso nosotros no vamos a ejecutar testeo, este script de test lo podemos eliminar y vamos a crear un script que se va a llamar, por ejemplo, dev, de development o de desarrollo. Entonces, aquí como estamos trabajando en un archivo JSON, JSON es un formato nativo de JavaScript. Si de pronto no conocen el formato y quisieran conocer un poco más, coméntenlo allí en la cajita de comentarios y podría generar también algunos videos para ahondar un poquito sobre este formato de objetos nativos de JavaScript. Entonces, en este caso, en un objeto JavaScript en formato JSON, como lo tenemos acá, va a tener siempre el nombre de la propiedad y el valor a obtener dentro de esa propiedad. Entonces, esto lo hacemos de esta manera. Colocamos el nombre seguido de 2 puntos para indicar que luego viene el valor a indicar. Y aquí voy a pegar el comando que nos va a permitir inicializar el entorno de Tailwind. Entonces, si revisamos un poco este comando, entonces él lo que va a ejecutar es npx. Entonces ya sabemos que con la x lo que va es a ejecutar un comando local que se ha instalado dentro del proyecto. En este caso va a ejecutar un comando de Tailwind y en este caso vamos a tener una bandera i. Esto es un input. Entonces lo que le estamos diciendo aquí es queremos que se ejecute Tailwind, que tenga como entrada este archivo .css que es el que acabamos de crear, que está, fíjense, dentro de la carpeta src que tenemos acá, y luego input.css. Entonces aquí está. Este va a ser el archivo de entrada para este comando. Y luego tenemos acá un "-o", que es el output o la salida, y lo que va a hacer es que quiero una salida dentro de una carpeta que se llama dist de distribución y el archivo se llame output.css. En este caso, este comando va a generar directamente esta carpeta porque en este caso nosotros no la hemos creado. Entonces el comando se va a encargar de crear la carpeta y de crear el archivo de salida con este nombre en específico que podemos cambiar, pero vamos a dejarlo por el momento así. Y al final
de este comando tenemos otra bandera que es --watch. Entonces, esto lo que quiere decir es que va a quedar en modo de observación. Aquí lo que vas a observar si alguno de estos archivos que tenemos dentro de la SRC cambia, y él automáticamente va a crear nuevamente el output con esos cambios que hemos realizado dentro de nuestro proyecto. Entonces voy a guardar aquí el archivo con control S, recordemos, y ya tenemos aquí un script que se llama dev. Entonces, la documentación sugería que yo pegara directamente este comando largo dentro de la consola, pero nosotros hemos creado un script. Ahora, ¿cómo hacemos que se ejecute este comando a través de un script? Entonces, vámonos aquí a nuestra consola. Lo que nos sugería la documentación, como les decía, era que yo ejecutara directamente esto acá, pero para recordarlo va a ser un poquito difícil, y para recuperar ese comando pues tocaría recurrir constantemente a la documentación. Entonces, la manera más fácil es así como lo hemos hecho a través del script, y para ejecutar un script vamos a hacerlo a través de npm. Entonces, le vamos a decir npm, le vamos a dar ejecutar o correr un script. Entonces, para eso está el comando run. Entonces, le vamos a decir a npm que ejecute un script y seguidamente le vamos a decir el nombre del script, en este caso dev. Entonces, él lo que va a hacer es npm va a escanear aquí el package.json, va a buscar un script que se llame dev, que es lo que hemos escrito aquí en consola, y va a ejecutar toda esta instrucción. Entonces voy a darle aquí enter en la consola y fíjense que ahí ya está trabajando. Entonces aquí hay algo particular, y es que cuando estoy trabajando en consola, fíjense que él antes me mostraba aquí la ruta y tenía yo aquí el cursor titilando y yo podía ingresar cosas. En este caso, como hemos ejecutado este script que dev, y el dev venía con esta bandera que es watch o que quede en estado de observación, entonces perdemos el control de la consola. Es decir, como él queda en modo watch, ese modo interactivo para yo escribir comandos, no lo voy a poder utilizar en este momento. Entonces, una vez ejecutamos esto, fíjense que él nos está diciendo acá que está reconstruyendo y nos está dando un warning que pues todavía no ha detectado que esté utilizando clases de Tailwind. Ahorita pues vamos a hacerlo para que él automáticamente pues las reconozca y me vaya generando el archivo de salida que se llame output CSS. Entonces, yo les decía que perdíamos aquí el control de la consola. Yo lo puedo recuperar presionando simplemente control C. Si a la primera vez no les aparece, nuevamente control C, y aquí nos va a preguntar que si deseamos terminar el trabajo, presionamos S para sí, y bueno, como le di dos veces, me está preguntando dos veces, y fíjense que ya estoy recuperando la consola. Pero cuando yo recupero la consola, para yo poder escribir, ya Tailwind, su entorno no está trabajando, y cualquier modificación que yo haga al proyecto no me va a generar el archivo correspondiente. Entonces, siempre que estemos desarrollando con Tailwind, debemos tener ejecutando el entorno de Tailwind para que él me vaya autogenerando los archivos correspondientes. Entonces voy a ejecutar nuevamente el script, y ya mi consola queda ya en modo de espera. Para cualquier cambio que yo haga, me recarga los archivos como tal. Entonces, una vez revisado esto, vámonos nuevamente aquí a la documentación, y nos dice que como paso número 5 vamos a utilizar Tailwind dentro de nuestro CSS. Entonces voy a copiar todo este código de acá, y me dice que este código debe estar dentro de la carpeta SRC en un archivo que se llame index.html. Entonces vamos a hacerlo. Yo, como hace un ratito había creado este archivo, entonces simplemente voy a moverlo aquí hacia la carpeta SRC, lo muevo, voy aquí al archivo y pego el código que tenemos allá. Entonces fíjense que aquí me dice que él va a cargar de dist
el output.css. Y si se fijan, como nosotros ya habíamos ejecutado el comando para que Tailwind esté trabajando tras bambalinas, ya mi carpeta dis se encuentra creada y tenemos un output CSS. Entonces, este output que tenemos acá, si se fijan, tenemos una cantidad de código que está comentarizado y bueno, tiene allí algunos pasos y algunas indicaciones. Todo este código que está aquí es básicamente un reset de CSS. ¿Qué quiere decir eso? Cada navegador, cuando nosotros utilizamos etiquetas HTML, le añade por defecto unos estilos a cada etiqueta. Entonces Tailwind por defecto, lo primero que hace cuando lo estamos utilizando es añadir un reseteador. Eso quiere decir que crea unas clases o unos estilos o unos selectores para asignarle ciertos valores a las etiquetas y de esa manera, si estamos trabajando con distintos navegadores, en todos los navegadores nuestro proyecto se vea exactamente igual. Por eso él añade este código que, aunque parece largo, ahora que revisemos cómo optimizar este código, pues no va a ser demasiado. Listo. Entonces, inicialmente, Tailwind hace la tarea de añadirnos este reseteador. Ahora sí, ya tenemos todo nuestro entorno listo para trabajar y de esta manera Tailwind nos vaya generando los resultados. Entonces, Tailwind, como ya sabemos, nos va a facilitar el uso de ciertas clases. De hecho, aquí en el ejemplo, fíjense que tenemos text 3XL, font bold, tenemos underline. Todas estas clases las podemos consultar directamente aquí en la documentación de Tailwind. Por ejemplo, si yo vengo acá y digo que quiero hacer un padding, entonces ya la documentación me dice qué clase tengo disponible para el padding, ¿cierto? Y me da el valor o la propiedad CSS que va a asignar a través de esta clase que estoy utilizando. Y fíjense que son una gran cantidad de clases. Ya más adelante revisaremos cómo funcionan las clases de Tailwind. Por ahora vamos a terminar de configurar nuestro entorno. Voy a realizar también un ejemplo muy pequeñito, pero ya luego ahondamos en cómo podemos usar esto. Entonces, para terminar de configurar aquí nuestro entorno de desarrollo, vamos a añadir un par de extensiones a nuestro editor. La primera extensión que vamos a utilizar va a ser Tailwind CSS. Esta extensión, creo que aquí separado, sí, colocamos el nombre separado y nos aseguramos que sea la extensión de Tailwind Labs, que son los mismos creadores de la librería como tal. Entonces, esta librería, vamos a darle aquí instalar, lo que nos va a permitir es que en nuestro asistente de código tengamos disponibles las clases de Tailwind y de esa manera pues facilitarnos y agilizarnos el desarrollo y también evitar que nosotros podamos de pronto escribir mal una clase y pensemos que la librería no funciona y más bien ha sido un error nuestro porque no hemos escrito bien la clase. Entonces ya tenemos esto de acá y vamos a utilizar también el live server. Entonces este live server vamos a asegurarnos también que sea el de read with day y vamos a instalarlo. Entonces live server básicamente lo que nos va a permitir es tener un servidor local que vamos a poder ejecutar simplemente dando un clic. Entonces nos va a permitir visualizar en tiempo real los cambios que vayamos haciendo con nuestro proyecto. Entonces, como ya tenemos las dos extensiones, si nos fijamos, ahora si yo me coloco por ejemplo aquí sobre la clase text 3XL, ya me aparece la documentación de qué clases o qué propiedades está aplicando Tailwind. Esto gracias a la extensión que acabamos de instalar. Entonces para cada una de las clases tenemos esa documentación allí, sabemos qué propiedad se está aplicando. Y si queremos luego escribir, fíjense que ya tengo un asistente que me va a mostrar las clases disponibles para Tailwind. Eso ahorita lo miramos en un momento. Entonces, ahora lo que nos queda, ya tenemos aquí nuestro entorno,
Voy a ejecutar el servidor local, voy a darle aquí a Go Live, le doy el permiso correspondiente y fíjense que aquí tengo un Hello World. Aquí ocurre algo. Fíjense que aquí hay algunas clases que se están utilizando, pero al parecer no se están ejecutando. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Vamos a revisar. Nosotros aparentemente hemos ejecutado todo lo que nos había dicho aquí la documentación, ¿cierto? Ya llegamos hasta el paso número 5. Entonces, vamos a, perdón, estaba aquí documentación. Bueno, vamos acá nuevamente al Get Started y Tailwind CLA. Habíamos llegado aquí hasta el paso 5 y sí, ya lo habíamos hecho todo, no había más. Entonces revisemos por qué no nos está cargando esto de acá. Entonces voy a venir aquí a donde se está ejecutando la página y voy a abrir las herramientas de desarrollo. Entonces le puedo dar aquí clic derecho, inspeccionar o simplemente presionando F12. Le voy a decir aquí abrir DevTools y él me abre las herramientas de desarrollo. Entonces aquí vamos a entrar a la consola. Aquí, bueno, esto es normal que nos muestre esto porque le estaba buscando cargar un favicon, que es ese iconito pequeñito que está aquí en las páginas web. Entonces, como no tenemos uno, es normal que lo muestre acá. Voy a entrar a la parte de red y vamos a revisar. Aquí al parecer está cargando todo esto. Entonces vamos a ver por qué no se está viendo reflejado esto de acá. Entonces asegurémonos que todos los archivos estén guardados y voy a cancelar aquí la consola. Entonces fíjense que en este momento yo le di control C y fíjense que le di un rebuilding. Entonces es normal que la consola en algunos casos quede ahí como congelada. Entonces al darle control C porque yo quería recuperar el control de la consola, lo que hizo fue como despertarla y aquí hizo un rebuilding. Entonces vamos a ver si ya con el rebuilding se ha solucionado y fíjense que aquí efectivamente tenemos estas clases ya aplicadas. Entonces habíamos hecho bien la configuración, era que nuestra consola había quedado por alguna razón congelada. Entonces lo interesante de esto de acá, voy a colocar, a dividir la pantalla, voy a colocar esto para acá y en la parte izquierda coloco mi editor. Para los que de pronto no conozcan cómo hacer esto de acá, lo que hice fue con mi teclado presioné la tecla Windows. Cuando estaba aquí sobre el navegador presioné tecla Windows con la flechita hacia la derecha y ya él ubica esa aplicación que tenía en el foco hacia la derecha y luego me permite escoger qué otra aplicación quiero hacia la izquierda. En este caso yo escogí mi editor de código. Entonces, como tenemos acá nuestra consola ejecutándose y tenemos un servidor web gracias al Live Server, entonces cualquier cambio que yo haga puedo ver el resultado en tiempo real. Apenas guarde, voy a tener aquí el resultado. Listo, entonces ya con esto sabemos que mi proyecto ya se está ejecutando de la manera que esperaba, que ya tengo todo configurado y que cualquier cambio que yo haga, pues apenas guarde, voy a tener el resultado acá. Ahora, como les decía, vamos a hacer un pequeño ejemplo, simplemente para mostrarles muy rápidamente el flujo de trabajo con Tailwind y ya luego pues nos adentramos en cómo es que funciona y conocer pues algunas de las clases más utilizadas para realizar nuestras interfaces gráficas. Entonces el ejemplo que me gustaría hacer, ya que hace un rato mencionamos a Bootstrap, vamos a hacer un botón estilo Bootstrap, pero con Tailwind. Entonces vamos a crear un botón al estilo Bootstrap con la librería. Entonces voy a hacerme este botoncito
el primary. Listo. Entonces vamos a crearlo y nos daremos cuenta pues que es bastante sencillo trabajar con Bootstrap. Entonces, lo que voy a hacer, voy a dejar aquí mi resultado. Voy a borrar este código de acá y mi botón lo voy a hacer a través de un span. Entonces coloco span y este botón va a decir presioname. Listo. Ya está aquí y fíjense que ahí lo tenemos. Acá acuérdense que tengo un zoom, por eso va a aparecer bastante más grande de lo que a ustedes les puede aparecer si siguen los pasos que estoy realizando acá. Entonces para el span voy a colocarle aquí el class. Entonces ya sabemos que la filosofía de Tailwind son clases de utilidad, por lo tanto yo simplemente voy a aplicar clases sobre los elementos y no voy a tener que tocar código CSS puro. Entonces aquí voy a empezar a crear clases. Lo primero que voy a hacer es voy a decirle que tenga un tipo de visualización. Recordemos que hay elementos de tipo bloque y de tipo en línea y también el inline block. Entonces yo en este caso quiero que se comporte como un inline block. Entonces piense que aquí el asistente me muestra que existe esa clase y que le va a aplicar un display inline block tras bambalinas. Entonces yo quiero que mi botón tenga este tipo de visualización. Lo siguiente que quiero añadirle es un color de fondo. En este caso vamos a usar la clase BG- y fíjense que el asistente me muestra incluso pues la previsualización de colores que puedo tener. Entonces yo quiero un color azul, que es lo que teníamos allá como referencia. En este caso quiero un BG Blue. Voy a guardar para ver el resultado. Entonces fíjense que ya tenemos acá este resultado. Ahora, yo quiero que obviamente mi texto sea de color blanco, como tenemos acá en la referencia. Entonces, voy a aplicarle texto blanco y voy a darle un poco de padding para que mi texto no quede tan pegado en los bordes. Entonces, voy a darle aquí, bueno, voy a colocar las clases aquí al inicio para que si se ocultan, sepamos siempre la última clase que se ha aplicado. Entonces, para el texto voy a decirle simplemente un text white. Si guardo ya se pasa a blanco. Voy a decirle aquí también que quiero un padding. Entonces para el padding, ya como les digo, luego ahondaremos un poco. En este caso yo quiero padding hacia la izquierda y hacia la derecha. En Tailwind, para eso yo coloco PX, que sería padding en el eje X, que es izquierda y derecha. El guión y luego el valor que quisiera aplicar. Entonces, gracias al asistente que instalamos con la extensión, pues tenemos aquí la previsualización de qué es lo que va a aplicar ahí. Entonces, digamos que yo quiero un padding a la izquierda y a la derecha de 2, que significaría 8 píxeles tanto a izquierda como a derecha. Entonces, padding 2. Listo, ahí está. Ese padding me aparece y voy a darle padding hacia arriba y hacia abajo. Entonces sería padding en el eje Y que sea de 1, la mitad del valor. Listo, ya lo tenemos allí. Ahora, como esto me está saliendo aquí pegado y de pronto se van a ocultar algunas cosas, voy a añadirle un margin. Entonces, en este caso, para añadirle a todas las direcciones con un margin, simplemente margin guión, digamos 8, él lo va a aplicar en todas direcciones para que ya no me quede pegado aquí el borde y pueda ver los resultados que tengo. Ahora, yo quiero que también mi botón esté con el borde redondeado. Entonces, vamos aquí al Rounded, que es una clase de Tailwind. Fíjense que aquí el asistente lo muestra. Ya tengo bordes redondeados y ahora lo que me queda es añadirle un par de cosas. Como utilicé un span, si yo me coloco sobre el botón no me aparece el iconito del dedito apuntando como si fuera un enlace y también nos haría falta añadir el cambio de color para uno más oscurito cuando esté sobre el botón. Entonces vamos a añadirle primero el botón, perdón, el cursor cuando esté sobre el botón. Entonces, esto acá, cuando yo estoy sobre un elemento, eso es una pseudo clase.
Normalmente nosotros en CSS colocamos, por ejemplo, el nombre de la etiqueta, en este caso, los puntos hover y añadimos las propiedades. En este caso, Tailwind nos va a permitir también trabajar con pseudoclases de la siguiente manera. Yo coloco el nombre de la pseudoclase, dos puntos, y seguido de los dos puntos, sin dejar espacios ni nada, colocamos qué queremos que se aplique cuando esté sobre el elemento. En este caso yo quiero un cursor pointer. Entonces vamos a colocar aquí cursor pointer, guardo y si se fijan ahora cuando estoy sobre el botón me cambia el cursor. Listo. Ahora nos falta cambiar de color. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a invocar al hover con la clase hover dos puntos seguido del nombre de la propiedad que quiero utilizar. Entonces en este caso yo quiero que cuando esté sobre el botón cambie el color. Entonces tenía un color blue 600, voy a cambiarlo digamos a 700. Listo. Entonces si vuelvo aquí al resultado, vamos a actualizar que parece que no lo tomó. Ahora sí. Fíjense, ahí cambia. Para que se alcance a notar más, voy a colocarle algo bastante distinto. Voy a colocarle que en lugar de azul sea rojo, para que veamos que efectivamente se puede apreciar el cambio acá. Ahora, si nos fijamos aquí dentro del ejemplo que tenemos, el cambio de color tiene como una transición, no es de golpe, tiene ahí como un delay o una espera para que el cambio se haga a través de transición y no se haga de golpe. Eso también lo podemos trabajar aquí con Tailwind. Entonces, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a decirle que esto tenga un transition. Entonces voy a decirle aquí, por ejemplo, transition colors. Y si nos colocamos encima, él va a aplicarle esta propiedad. Listo. Entonces, si me coloco acá, fíjense que tenemos este cambio aquí ya con transición, pero está un poco rápido. Entonces yo también le puedo cambiar aquí que de esa transición que está realizando, vamos a colocarle un duration, por ejemplo, de 300. Les aconsejo que siempre que estemos trabajando con transiciones y animaciones, no superar el valor de 300 milisegundos porque puede dar la sensación de que la interfaz es un poco lenta y no quisiéramos que nuestros usuarios tengan esa sensación. Entonces ya le puse aquí esa transición. A ver si se está aplicando bien. Fíjense, ya tenemos una transición. ¿Cierto? Si quisiéramos que fuera un poquito exagerada, vamos a ponerle 500. Fíjense que ahí hace una transición más lenta. Pero como les digo, da una sensación de que es bastante lento. Entonces fíjense que con ya algunas clases de Tailwind hemos podido representar lo que es un botón al estilo Bootstrap en este caso. Entonces, todo esto ha sido en modo desarrollo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero publicar mi sitio? Digamos, ya este es mi proyecto, yo quería hacer solo el botoncito, lo quiero montar en la web a través de internet. ¿Cómo hago yo para generar un archivo optimizado? Porque si revisamos aquí nuestro output, fíjense que ya se han añadido las clases que he utilizado, pero tengo un archivo con muchos comentarios, con muchos espacios en blanco y que me está generando aquí más de 600 líneas de código. Vamos a ver cuánto tiene esto acá. Fíjense que tenemos 11 kilobytes que ocupa este archivo. Entonces vamos a optimizar este archivo para que podamos publicarlo y que sea lo más óptimo posible para que la carga de nuestra página sea lo más rápido y nuestros usuarios tengan una buena experiencia. Entonces, para lograr la optimización, vamos a regresar aquí a la documentación de Tailwind. Vamos a ampliarla. Vamos a esta parte que dice optimización para producción
Y aquí, bueno, esto ustedes ya luego lo leen y lo consultan con más detenimiento. Lo que nos interesa en este caso es que nosotros podemos hacer, digamos, un build o una publicación de nuestro proyecto y le damos aquí que lo minifique, es decir, que lo optimice. Entonces, como ocurrió cuando estábamos ejecutando el proyecto o el entorno de Tailwind, aquí nosotros podríamos copiar directamente este comando sobre la consola o podemos crear un script. Vamos a hacer un script para que nos quede mucho más fácil luego ejecutar este comando. Entonces regreso aquí al package.json y dentro de scripts aquí tengo el script dev. Entonces, para colocar una nueva propiedad para otro script, tengo que colocar aquí al final de la línea una coma y luego voy a colocar el nombre del script que se llame, por ejemplo, build y entre comillas pego el comando. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar build.min.css para tener los dos archivos y de esa manera hacer una comparación. Entonces voy a decirle que lo haga dentro de la carpeta de distribución. Entonces vamos a tener el output normal y vamos a tener el buildmin.css, es decir, minificado, es decir, ya optimizado. Guardo aquí este archivo, voy a ir a la consola. Como ya no vamos a continuar desarrollando, podemos cancelar esto acá. Si se fijan, tenemos un montón de rebuildings porque cada vez que yo guardo, pues Tailwind hace una recompilación del código para botarme el CSS que necesito. Entonces recordemos que si yo coloco aquí control C, voy a poder recuperar la consola. Bueno, se me fue nuevamente duplicado, pero simplemente confirmamos que si queremos parar el proceso que estaba haciendo Tailwind allá de forma automática. Entonces aquí, como ya estamos dentro de la carpeta del proyecto, voy a colocar aquí npm run build para ejecutar el comando que me va a optimizar el archivo CSS. Entonces voy a ejecutarlo. Él me va a decir que está aquí ejecutando la tarea efectivamente, hace el rebuilding y ya me dice que ha terminado. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces, si se fijan, ya tengo aquí el output normalito y tengo acá el buildmin.css. Entonces, ya este archivo aparece que es una sola línea de código y está totalmente optimizado, es decir, los espacios en blanco, los saltos de línea, comentarios adicionales, pues han sido eliminados. El único comentario que continúa aquí pues es como esta pequeña publicidad que se hace Tailwind, ¿cierto? Como herramienta, pero el resto de comentarios han sido totalmente sacados de mi archivo. Entonces ya tengo un archivo bastante más optimizado. Si lo miramos aquí eh, en nuestro directorio de trabajo, entonces fíjense que el build pesa 5 kilobytes y el output pesa 11 kilobytes, es decir, estamos ahorrándonos más de la mitad del peso original que tenía. Entonces eso nos va a permitir a nosotros optimizar nuestros archivos y pues obviamente tener una carga mucho más rápida de nuestra página web. Entonces cuando ya vayamos a publicar, simplemente aquí en el index colocamos ya no el output sino el build.min y publicamos tanto el index como el min. Ya con eso pues tendríamos optimizado nuestra web. Listo, entonces esto era lo que quería mostrarles en este primer video. Espero pues haya sido de el agrado, que haya sido entretenido y que pues estén entusiasmados en continuar aprendiendo. Si quieren saber algo más específico o cualquier otra cosa que de pronto esté en mi alcance, ya saben, pueden comentar y si les gustó el video pues pueden hacérmelo saber a través de un me gusta. Y pues también suscríbanse para que estén pendientes de más contenidos. Por el momento es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.